Ahora, para cerrar el ciclo de intervenciones y cerrar con broche de oro este sentido homenaje que el Centro de Estudios del Trabajo y el Polo Democrático le rinde a la memoria del maestro, y que con seguridad no morirá porque cada uno de nosotros batallará por otro país posible, se dirige a nosotros el diputado del Polo, Jorge Gómez. Un saludo muy especial a todos los que quisieron y pudieron asistir a este homenaje, para quienes lo organizaron, para mis compañeros de la mesa principal, especialmente para las hermanas del maestro que representan a toda la familia. Un aplauso para ellas. Yo quiero en esta breve intervención responder una pregunta. ¿Cuál ha sido el factor determinante para que Carlos Gaviria hubiera contribuido tanto para sacar a la izquierda colombiana de la marginalidad? Porque es evidente que Carlos Gaviria fue un factor determinante para que la izquierda saliera de la marginalidad. Y es que hay conductas de los dirigentes que marcan diferencia, le dan personalidad y a la vez defilen un estilo propio a los proyectos que encabezan. El asunto que es bueno dilucidar en el caso que nos ocupa es qué tanto peso específico ha tenido la coherencia, la correspondencia entre el pensar, el decir y el hacer en un dirigente como Carlos Gaviria, en el hecho notorio de que la izquierda colombiana haya salido de la marginalidad en los últimos 10 años. Si se hace una pequeña averiguación acerca de la presencia de las distintas vertientes de la izquierda colombiana antes de la última década, encontramos que los guarismos electorales nunca pasaron de ser cifras que cabían en lo que los encuestadores llaman el margen de error. De obtener una votación equivalente a cifras entre el 2 y el 10% en el mejor de los casos antes del 2006, pasamos a un 22% de la votación en ese año, y en las últimas elecciones, aunque bajamos, nos logramos mantener en un 15%. Y si bien el único rasero para medir la influencia de la izquierda no es el resultado de unos certámenes tan corruptos y manipulados como lo son los comicios de Colombia, un salto tan portentoso del 2 al 22% en menos de 2 lustros debe decirnos algo a quienes practicamos y desde luego analizamos la política. Y aquí es donde creo yo entra a jugar el factor de la coherencia que caracterizó a Carlos Gaviria. La derrota que le infringió a Horacio Serpa en el 2006 tiene también que decirle algo a la dirigencia política y polista. Serpa, que era un típico político líquido, de esos que adoptan la forma del recipiente que los acoge, no pudo encarnar la oposición a Uribe en su reelección. ¿Y por qué un político con aparato, con larga trayectoria en la vida pública y que aparentaba ser oposición a Uribe como Serpa, no pudo ganarle a una especie de anticandidato como se proclamaba él mismo, el maestro Gaviria? Para mí la respuesta es evidente. Mientras el primero, Serpa, había sido un experto en la connivencia con los mandamases de la política tradicional y a los grandes poderes económicos, manteniendo una fachada de socialdemócrata y aparentemente izquierdosa, y había practicado una oposición cosmética al dueño del ubérrimo, Carlos Gaviria no solo nunca cohonestó con los gobernantes de turno, sino que basó su campaña en un ataque consistente, frontal y serio, tanto a los métodos tramposos y autoritarios de Uribe, como a su política y a los intereses de clase que representaba y representa. Hoy, cuando el maestro Gaviria se despidió para siempre, todos a una, desde los voceros del establecimiento en todas sus matices, los académicos acuciosos y honrados y los que no lo son tanto, el periodismo serio y el fletado, los dirigentes políticos de la izquierda en todas sus vertientes, han abundado en elogios y lisonjas. Nadie se ha atrevido siquiera a proferir algún término destemplado o descalificador contra quien fuera la mayor insignia y portaestandarte del Polo y de la izquierda democrática.
en todas las expresiones, absolutamente en todas las expresiones que en esta semana se han expresado sobre la muerte y sobre la vida de Carlos Gaviria, hay un común denominador, una especie de unanimidad acerca de cuál fue la característica principal de su fructífera vida: la coherencia, la firmeza de sus principios y su indiscutible posición ética frente a la vida. Sin embargo, en vida sufrió ataques justamente por eso, ataques que provinieron incluso de personas que alguna vez militaron en el polo. Se le calificó en forma peyorativa de radical, intransigente, obstinado. Y aquí quiero hacer mención de un acto que pocos conocen, porque no fue difundido por los medios de manera masiva, pero que fue un hecho real. El último acto de coherencia, de Carlos Gaviria, que de un lado lo pinta de cuerpo entero y de otro nos envía un mensaje a los polistas de cuál debe ser nuestra actitud en determinadas circunstancias, fue la renuncia a la comisión. Este nombre es larguísimo, me lo van a perdonar, pero lo voy a leer porque es un nombre larguísimo. La renuncia que hizo a la Comisión para la Auditoría Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones. Un nombre larguísimo. Eso tiene una sigla que se llama CAITISA. Esa renuncia, pocos sabían que Carlos Gaviria hacía parte de esa comisión tan larga que era CAITISA, sucedió el 28 de noviembre de 2014. Hace apenas 128 días, o sea, hace menos de 4 meses, Carlos Gaviria renunció a una comisión en la que había sido nombrada por el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Esa era una comisión que había creado el gobierno del Ecuador y a la que invitó a Carlos Gaviria para que participara como asesor desde el punto de vista legal y constitucional. Esa comisión tenía como objeto evaluar los efectos de los tratados bilaterales de inversión y las posibles salidas constitucionales para que ese país, el Ecuador, se quitara esa especie de bozal que las potencias imperialistas le han colocado a una parte grande de los países latinoamericanos. El gobierno del Ecuador nombró una comisión para ver cómo se quitaban de encima esos tratados bilaterales de inversión que los obligaban a los gobiernos a hacer cosas contra el pueblo, contra la nación, contra las herramientas necesarias para avanzar en el progreso, en el desarrollo y en la equidad de esos países. Y Carlos Gaviria renunció a esa comisión porque consideró que su papel en ella era una especie de pantomima, ya que los resultados de la auditoría, que estaban a punto de concluir, se estrellaban con 2 hechos que convertían en letra muerta las recomendaciones que salieran de allí. De un lado, los 2 hechos fueron los siguientes, los que relató Carlos Gaviria en la renuncia, en la carta de renuncia. De un lado, la decisión errada del gobierno de Correa, a juicio de Carlos Gaviria, juicio que comparto plenamente, de suscribir un tratado de libre comercio con la Unión Europea, lo que restringía al máximo la posibilidad de adoptar decisiones soberanas. Y de otro lado, la negativa del mandatario ecuatoriano para proceder a la denuncia de varios tratados bilaterales de inversión que igualmente afectan en materia grave la posibilidad de avance en el proceso de conquista de la plena soberanía nacional del Ecuador, indispensable para la obtención de la equidad. Esos 2 hechos, a juicio de Carlos Gaviria, hacían que su participación en esa comisión fuera inane, fuera insulsa, no tuviera ninguna importancia. Voy a leerles para terminar la parte final de la carta de renuncia de Carlos Gaviria. Y con esa lectura pueden ustedes juzgar la calidad de persona que era Carlos Gaviria. Comillas: hoy, para mí, el panorama es aún más claro. Él había renunciado antes, pero lo habían convencido que retirara la renuncia. El gobierno del Ecuador verifica que el ámbito de acción soberana se ha reducido tanto que casi se ha extinguido, y que la más acendrada voluntad política debe rendirse ante la tosudez infinita de los hechos, decía Carlos Gaviria. Entiendo perfectamente la situación que usted enfrenta, señor presidente, pero la mía es diferente. Apelando a la dignidad
dicotomía weberiana, usted debe actuar conforme a la ética de la responsabilidad, que es la que incumbe al gobernante. Yo, en cambio, que no tengo esas funciones, puedo seguir actuando según la ética de la convicción, que es la que ha guiado mi comportamiento durante tantos años, y ella me dice que no debo contemporizar con situaciones fácticas que no por irresistibles son menos dignas de censura. Dura la carta de Carlos Gaviria. La pueden leer en cualquier sitio web. Él la hizo pública la carta. La ética de la responsabilidad a la que se refiere el maestro en su carta es la del cumplimiento de los compromisos internacionales que amarran al Ecuador y le están frenando hoy de manera efectiva la posibilidad de seguir avanzando en las conquistas que empezaron cuando la coalición que encabeza Correa llegó al poder en ese país. Y hoy tienen un frenazo porque esos tratados internacionales bilaterales de inversión, el TLC con Europea, les van a poner problemas y les van a estorbar en el camino que necesitan para avanzar. Y Carlos Gaviria dijo: yo a eso no le juego, yo prefiero renunciar. Usted verá, señor presidente, si sigue. Pues bien, en la lucha política, la estrategia y la táctica deben corresponderse enteramente. Aunque una de ellas, la estrategia, debe permanecer inmutable durante largos periodos, la otra, la táctica, puede cambiar con mucha frecuencia, dependiendo de la correlación de fuerzas y del estado de ánimo del pueblo. Pero los cambios en la táctica no pueden corresponder a renuncias en los objetivos estratégicos. Los cambios en la táctica tienen que ver con las formas de lucha, con las intensidades, los avances, las retiradas, los retrocesos, pero jamás con el cambio del punto de llegada. Quienes aspiramos a ser actores de la transformación profunda de nuestra sociedad, no debemos perder nunca nuestro objetivo. Objetivo que nos aleja de forma tajante de quienes tienen como misión en este mundo el mantenimiento del statu quo. Eso lo entendió y lo practicó Carlos Gaviria de manera admirable. Y esa práctica, la de no perder el rumbo, la de mantener siempre la mira puesta en el objetivo supremo, fue la que permitió que le debamos a Carlos Gaviria su enorme aporte para que la izquierda dejara de ser una fuerza marginal en Colombia. Hoy, además de rendirle tributo por su legado, debemos comprometernos a empuñar con fuerza el timón y no perdernos en esa especie de hipnosis en la que Santos quiere introducir a los colombianos, la cual consiste en hacer creer que todos los males están en el conflicto armado y por consiguiente todas las soluciones aparecerán como en salmo en el posconflicto. El homenaje por una vida única y ejemplar, el agradecimiento por haber posicionado a la izquierda colombiana son válidos y están a la orden del día. Pero ahora lo que nos corresponde a quienes lo sobrevivimos y tenemos cargos de responsabilidad en el polo, partido que está llamado a estar al frente de las grandes gestas del pueblo colombiano, que el pueblo colombiano libra y librará en pos de la conquista de su plena soberanía y de una sociedad verdaderamente democrática y equitativa, es la de arreciar nuestro accionar para que el pueblo colombiano no caiga en la celada de los Juan Manueles, que los Juan Manueles le están tendiendo a Colombia. Debemos apoyar el proceso de paz sin reservas, pero ese apoyo no puede pasar por mirar para otro lado mientras avanza la más profunda crisis económica en muchos años, crisis que el gobierno tratará de hacer caer sobre los hombros de los ciudadanos de a pie, y al tiempo que se profundizan las medidas de recolonización neoliberal. Comprometámonos a seguir sus enseñanzas y démosle un enorme aplauso a la vida y obra del maestro Carlos Gaviria Díaz.